Pues bueno, aquí estamos, mis hermanos. Quiero compartirles un tema que yo creo que todos hemos experimentado. Es esta preguntita que de vez en cuando muchos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué Dios no responde a mi oración? ¿Por qué Dios no responde a nuestras oraciones? Nosotros que le buscamos fielmente, que estamos tratando de agradarle en todo, pero sabiendo que no siempre las cosas salen como uno quiere, uno le pide y le clama al Señor, pero a veces no recibimos respuesta o no las recibimos cuando nosotros queremos o como nosotros queremos. Entonces, yo creo que todos hemos experimentado esto, esa sensación, ¿verdad?, de que no hay respuesta. Eh, Puede que estemos pasando un momento difícil, ¿verdad? Buscando esa dirección de Dios, esa intervención divina, pero entonces a veces esas respuestas no parecen llegar y nos preguntamos por qué no me escucha Dios. Yo sé que muchos de los que hemos puesto nuestra fe en Él hemos aprendido a ir confiando en Él, pero hay momentos o hay cosas con las que uno dice, pero el Señor no sé por qué con esta y otra situación no me responde. Les vamos a hablar hoy de 5 razones que vamos a explorar por las cuales nuestras oraciones pueden que parezca, ¿verdad?, que no están siendo respondidas. Pero entiendo y es mi deseo y es nuestra esperanza, ¿verdad?, que podamos entender mejor la voluntad de Dios. Porque ahí está todo. Ahí empieza esa respuesta de Él. Empieza con cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? La primera cosa que les quiero resaltar sobre estas razones que nos pueden estar retrasando esas respuestas es que el tiempo es de Dios, no es el tiempo nuestro. Nosotros pensamos y queremos que sea todo como microwave, decimos, ¿verdad? Pedimos y ya, listo. No, es el tiempo de Dios. Entonces, a veces lo que pedimos o lo que le pedimos a Él en oración no llega, pero Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Eso lo dice su palabra y lo hemos aprendido, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida. La perspectiva de Dios, mis hermanos, es eterna. Y nuestra visión es limitada y corta, como nos compartía nuestro hermano Jesse recientemente en un mensaje, nos hablaba de esa visión, ¿verdad? De que a veces tenemos que ponernos esos lentes para poder ver más allá, tratar de entender lo que Dios nos quiere decir o hacer a través de nosotros. Queremos que las respuestas lleguen rápido. Eso no falla. Pero Dios sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. A menudo las respuestas de Dios no llegan en el tiempo que nosotros esperamos. Entendemos, ¿verdad?, que Él obra en su propio tiempo, pero este tiempo no coincide con el nuestro. A veces la respuesta puede ser un no, pero a veces la respuesta puede ser un aún no. Aún no. Eso me hace pensar a mí en mis niños, por ejemplo, cuando me piden cualquier cosa. Uno ya tiene planes, ¿verdad?, para con ellos. O quizás uno, bueno, algo tan simple como en Navidad, por ejemplo. Ellos quieren un regalo ahora ya y uno le puede decir aún no, porque uno está pensando no solo darle eso, sino darle quizás algo más que ellos ni siquiera se imaginan. Así mismo es Dios, pero en su tiempo, ¿ok? Entonces, Él conoce cuál es el momento adecuado de actuar. Uno de los ejemplos de cómo a veces dejamos que esta razón nos desvíe de ese propósito de Dios, uno de los más grandes ejemplos lo tenemos en la Biblia, en el capítulo de Génesis. Si escuchamos, en el libro de Génesis, si escuchamos y leemos sobre la historia de Abraham y Sara, ¿verdad? Cuando Dios, viendo, ¿verdad?, que Abraham y Sara estaban comprometidos, entregados, poniendo su confianza en Dios y obrando y Abraham ganando guerras contra reyes y demás, Dios le había hecho promesas, ¿verdad?, a ellos de que lo iba a bendecir y que a través de ellos iba a traer toda la descendencia y a multiplicarlos. Pero no confiaron plenamente en eso porque se quisieron adelantar. En una vemos como Abraham
le entrega a su esposa al rey de Egipto, ¿no? Le dice, ve, dile que tú eres hermana mía. Y le entrega a su esposa para tratar de adentrarse a esas bendiciones. Y luego vemos también como Sara le toca hacer lo mismo. Y ve que el Señor les había prometido un hijo y este hijo no llegaba. Y se adelanta y dice, no, pero o sea, yo soy infértil, ¿qué es lo que está pasando aquí? Toma a mi sierva como esposa y le entrega a su sierva a Agar, ¿verdad? O sea, ahora ella le está entregando a su marido a otro o la sierva a su marido. Entonces vemos que están haciendo algo que está desviando lo que Dios quería hacer. Se adelantaron al plan de Dios. Y si leemos en detalle allí, vamos a ver cómo todavía de esos males, de esa falla, ¿verdad? Ese pecado que cometieron, aunque Dios los bendijo, por ahí vino Ismael, el hijo, ¿verdad? De Sara, de Agar, y a través de ese hijo vemos cómo vinieron todas esas contiendas del Medio Oriente, que hasta el día de hoy estamos viviendo esa contienda del pueblo árabe contra los judíos. Entonces no nos podemos adelantar a lo que Dios quiere hacer. Lo dice en Eclesiastés 3, si quieren, bueno, muchos los conocen, pero los que no, en el libro de Eclesiastés 3, capítulo 1, nos habla de, capítulo 1, perdón, capítulo 3, versículo 1, disculpen. Nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, mis hermanos. Miren cómo Él fue creando desde el principio de la creación todo lo que hoy podemos disfrutar. Y eso era una obra maestra, o sea, eso no se hace de la noche a la mañana. Dios tenía un tiempo para todo. Él tiene control sobre todo el tiempo. Y lo que parece tardar para nosotros, en el tiempo de Él puede estar sucediendo todo en su perfecto orden para que sea manifiesta, ¿verdad? Esa gloria y que se mantenga esa gloria siendo reflejada en nuestras vidas. La segunda cosa que les quiero hablar hoy es de otra razón que nos retrasa esas respuestas a nuestras oraciones. Es que Dios quiere probar nuestra fe y nuestra paciencia. A veces nuestras oraciones no son respondidas inmediatamente porque Dios quiere fortalecer nuestra fe. Es ahí donde nosotros somos probados. En esa demora a las respuestas que nosotros tenemos, esa es la mejor oportunidad para nosotros aprender a confiar en Él más profundamente. Y ahí es que entendemos en realidad si estamos poniendo nuestra confianza en Él o si estamos pidiendo y pensando de modo meramente carnal, donde ni siquiera le damos espacio a Él para hacer las cosas. Entonces, recordemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, del 3 al 4, los que puedan ir conmigo allí, por favor. Santiago 1, de versos 3 al 4. ¿Qué nos dice? Porque la prueba de nuestra fe, de vuestra fe, produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Todo eso viene de esa paciencia, de esa prueba. Recuerden que es una prueba. Estamos siendo completamente transformados poco a poco, pero para sufrir esos cambios tenemos que pasar estas pruebas, ¿verdad? Entonces, no es que Dios está siendo cruel. Él lo que quiere es refinar esa fe. Él quiere refinar tu confianza. Él quiere probar tu corazón para ver hasta qué punto tú estás consagrado a Él. Esa paciencia que vamos desarrollando durante esa espera nos prepara a recibir lo que ya Él tiene preparado para nosotros. Eso nos sucede también, yo diría que hasta en el mundo o en el ámbito financiero o estudiantil, ¿verdad? Nosotros siempre queremos el producto final, queremos salir de nuestras situaciones, ¿verdad?
y nos enfocamos tanto en lo que queremos que nos olvidamos de que hay ciertas cosas que hay que aprender en el camino. Entonces sí, tú vas a llegar a obtener tu título universitario, sí, tú puedes llegar a crear esa independencia, esa libertad financiera que tú buscas, pero ¿cómo Dios te va a confiar? ¿Cómo Él puede darte lo que tú quieres si tú no estás preparado para recibirlo? Porque se te va a desvanecer. Entonces, tú quieres, por ejemplo, obtener ese título y adentrarte en tu carrera laboral y ser una persona de éxito, o tú quieres solo obtener el título y sentarte por ahí y deambular por el mundo sin ningún propósito. Entonces, es para crear esa base que Él nos está formando. Nos dice en Primera de Juan, capítulo 5, 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Es vital, mis hermanos, que nuestras oraciones se alineen con la voluntad de Dios. Si no la tenemos alineada con esa voluntad divina, Dios no nos dará algo que piensen. O sea, Él no nos, el deseo de Él es prosperarnos, bendecirnos. Él no te quiere dar a ti algo que te va a alejar de su propósito. Entonces, si lo que tú estás pidiendo no está alineado con el corazón de Él, que Él sabe que lo que va a hacer es desviarte, Él no te va a traer eso. ¿Cuántos hombres, si pensamos en los hombres que somos súper carnales y sabemos con las batallas que peleamos, ¿verdad? Y las cosas y la naturaleza que traemos ya caída, que hemos tratado de moldear, pero nuestras emociones nos controlan. Si tú le estás pidiendo prosperidad a Dios y viene Dios y te bendice con esto, o tú quieres el último carro, el último modelo y demás, si te traes riqueza, ¿qué tú vas a hacer? Si tu corazón no está alineado con los propósitos de Dios y la voluntad divina de Él, tú vas a agarrar todo lo que Él te dé y lo vas a malgastar. Vas a dejar que entre el enemigo a poner pensamientos que no van alineados con Dios. Puedes irte por ahí a parrandear o a quién sabe, ¿verdad? Y terminamos luego cayendo en algo peor de lo que empezamos. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. Y Él nos quiere bendecir. No es que seamos completamente tímidos y que no le pidamos nada a Dios. Es que podamos pedirle a Él confiando en su divina voluntad. Pero eso viene cuando empezamos a conocerlo más a Él. Porque eso no viene así a la ligera. Entonces, tenemos que tener un corazón formado y alineado con el corazón de Dios. Les comparto una mini historia de algo que me sucedió a mí con eso de la intimidad y de conocer el corazón de Dios. Yo me he dado cuenta, bueno, ahora mismo como iglesia estamos todavía en nuestro tiempo de ayuno y oración, ¿verdad? Todos hemos experimentado cómo se escucha la voz de Dios en un tiempo como este. Cómo nos habla Dios, cómo Él va respondiendo oraciones, porque estamos en intimidad en todo el sentido de la palabra con Él, buscándolo en todo lo que hacemos, lo que pensamos, o sea, a un nivel donde estamos consagrados a formarnos con Él. Cuando estamos tan íntimos así con Dios, Él nos trae cosas. Yo no soy una persona así de estar teniendo sueños a cada rato, o una visión, o una palabra, pero sí he descubierto y he vivido, he experimentado en mi vida esos tiempos donde yo me he integrado de tal modo con Dios y con su palabra, que sí, entonces esas cosas que yo pensaba que no vivía, Él las empieza a traer. Y en uno de esos momentos donde yo estaba así, Él me trajo una mini visión. Digo una mini visión porque fue un modo bien sutil que Él lo hizo. O sea, yo sentí, o sea, yo estaba como meditando, ¿verdad?, en el Señor. Y yo sentí como si yo fuera un niño y que yo como sacara mi corazón, ¿verdad? Y se lo pusiera en las manos a Él. Y que el Señor lo tomó y lo puso en una mesa, como un quirófano o una mesa de operación. Y que abrió el corazón y de repente como un destello de luz apareció, como que cubrió todo el ambiente y que Él depositó eso dentro de mi corazón.
y luego entonces Él me lo entregó de vuelta. Y yo me fui por ahí brincando y gozando con un gozo. Es como cuando un niño, o sea, lo que me venía a la mente, como cuando a un niño se le rompe un juguete o se le acaban las baterías y él se la lleva a su papá y el papá le pone baterías nuevas. Ustedes saben el gozo que tiene el niño de saber cómo lo recibe él ese juguete de vuelta. O sea, wow, puedo seguir jugando con esto, puedo seguir disfrutando. Y entonces el Señor nos trae cosas. Yo dije, esto quedó ahí, pero no sé, lo anoté una vez y hoy que el Señor tuvo otro cambio de planes, me lo trajo a la mente. Y allí tenía yo mi nota, gracias a Dios, y me acordé de ese tiempo. Pero no les puedo explicar el nivel de gozo y alegría que yo sentía en ese momento. O sea, era como Dios que me estuviera hablando y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Lo que pasa es que nos alejamos de su presencia muchas veces. Nos olvidamos de esa intimidad que tenemos que tener con Él. Entonces es muy importante eso, mis hermanos. Otra cosa, punto número 4. El pecado puede ser un obstáculo para nuestras oraciones. O debería yo de cambiar esto y decir, el pecado puede o el pecado es un obstáculo para nuestras oraciones. El pecado es un obstáculo para nuestras oraciones. Y todos lo sabemos, ¿verdad? Esto puede ser una barrera que va creando unas fortalezas, ¿verdad? Que nos separan completamente de ese propósito y esa voluntad de Dios. Y las oraciones que podamos traer van a subir y asimismo van a rebotar. Porque no estamos siendo íntegros en nuestro modo de conducirnos, en nuestro modo de pensar, en las cosas que hacemos, en nuestras actitudes, ¿verdad? Somos muy santos para algunas cosas, pero con otras somos muy cuestionables. Entonces tenemos que autoanalizarlo con esto, que Dios es un Dios santo y justo, y aunque Él nos ama profundamente, Él no va a pasar por alto un pecado por el cual tú no hayas expresado ningún tipo de remordimiento ni arrepentimiento. Porque todos sabemos que hemos fallado. O sea, aquí estamos todos los imperfectos, pero buscándole agradar a Él, pero que no seamos de los que sabemos que fallamos, seguimos fallando y no nos duele que estamos fallando ni que le estamos doliendo al corazón de Dios. Porque entonces ahí lo que estamos es jugando un juego donde en realidad no vamos para ningún lado. Tú puedes sentir que sí, que tú buscas de Dios y demás, pero tú vas a venir aquí a la iglesia, vas a escuchar las alabanzas, todo muy lindo, una palabra, pero cuando salgas por ahí, o sea, no estás aplicando lo que el Señor está trayendo a tu mente, a tu vida, a tu corazón. Tenemos que mostrar ese arrepentimiento y apartarnos completamente del pecado. Nos dice el Salmo 66, verso 18, si yo hubiere mirado a la iniquidad en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Se lo traduzco con otra versión de la Biblia. Nueva versión internacional dice, Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. No lo puede decir más claro de ahí. Entonces, tenemos muchas caras, mis hermanos. A veces ponemos muchas caras diferentes. Y yo digo, yo no estoy abrigando la maldad. Yo no soy una persona que me conduzco de ese modo. Pero ese eres tú mismo diciéndote y pasándole por encima a ese arrepentimiento. O sea, no hay una actitud de humildad, ni de reconocimiento, ni de remordimiento, ni de arrepentimiento. Entonces tenemos que identificar eso, mis hermanos. Si hay algo que está en nuestras vidas separándonos de Dios, es esencial que podamos arrepentirnos y pedir perdón por ello. Es sumamente esencial. El pecado no puede ser y no debe de ser una barrera para nosotros no acercarnos a Dios, que lo escuche nuestra oración. Eso debe de ser una oportunidad para nosotros mostrarle a Dios
ok, Señor, fallé, pero mira, de ahora en adelante, como le dijo él, ¿verdad? A la samaritana, vete y no peques más. De ahora en adelante, Señor, no peco más. Y podamos seguir formándonos en eso. En 2 Corintios, del 3 al 5, nos dice lo siguiente. 2 Corintios 3 al 5 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Esas son las armas que el Señor está poniendo en nuestro cuidado, ¿verdad? En esa autoridad que Él nos está dando. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí está la parte que todos hemos recordado cuando hemos escuchado este verso. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Eres tú, mi hermano, que tienes que llevar cautivo ese pensamiento que tú sabes que no va alineado con la persona de Dios. No podemos dejar que sean esos pensamientos y nuestras emociones los que nos tienen cautivos a nosotros. Porque yo le dije, o sea, ahorita les dije, todos hemos fallado, pero hay cositas como que siguen siendo como una gotera que sigue ahí, latente. No podemos, mis hermanos, dejar que eso siga tomando control sobre nosotros. Porque la palabra de Dios nos da la autoridad para nosotros poder vencer eso. Me vino a la mente también, mientras preparaba estas notas, un libro que leí, yo se lo compartí a algunos hermanos también, que, o sea, siempre como que me resalta con esto, porque cuando tratamos temas de pecado y demás, me viene a la mente, un autor se llama Louis Giglio, el pastor Louis Giglio, se llama el libro No le des al enemigo un asiento en tu mesa. Muy bueno, se los recomiendo. Allí nos habla de que nosotros tenemos que tomar una decisión. Cuando llegan esos pensamientos, ¿verdad?, que no van alineados con la palabra de Dios, nosotros tenemos la decisión de si yo voy a dejar que este pensamiento entre en mi casa, en mi cuerpo, en mi alma, en mi corazón. Si le digo que sí o le doy permiso, él no solo va a entrar, yo le estoy dando ya permiso al enemigo a que él venga, llegue a mi casa, me visite, jale una silla, se siente en la mesa y ahí está comiéndonos la comida a cada uno de nosotros. Pero si yo le cierro la puerta, ¿verdad?, y me aparto, nos mantenemos atados ¿a qué? A la palabra de Dios, con la potestad que Él me ha dado. Si yo le estoy dando cabida a ese pensamiento, piensen, o sea, cuando nosotros le damos cabida a esos pensamientos, llega. Si llega una visita a su casa, ¿qué usted hace? Tiene que atenderlo, tiene que servirle, tiene que alimentarlo. Entonces estamos cultivando eso. A eso estamos alimentando. Como hablamos a veces de, como los muñequitos creo que de Tom y Jerry antes, el diablito por acá y el santo por acá. ¿A cuál de los dos estoy alimentando más? Le estoy dando ese lugar, esa silla en mi mesa, en mi casa, al enemigo. Y él no tiene ese derecho. ¿Quién es el dueño de la casa? Dios, yo como hijo de Dios, tengo esa autoridad. Él no puede. O sea, el enemigo anda con su silla en mano y él anda rondando. Él puede estar rondando, pero yo no tengo que abrirle la puerta. Yo no tengo que abrirle la puerta. Él no tiene el derecho de entrar y alar esa silla y sentarse si tú no le das el permiso. Entonces, habemos personas que vivimos prisioneros de esos pensamientos pasados. Esa gotera que yo le estaba mencionando ahorita es uno de esos pensamientos pasados. Hay personas que alimentaron ese pensamiento y hasta el día de hoy le sigue sacando. Es como la cuenta de banco que ¿y dónde se fue todo lo que tenía? No tiene fondo, se me está yendo por algún lado. Nos está robando las bendiciones.
nos está robando la respuesta a nuestras oraciones. Entonces, ciérrale la puerta. Hay traumas que nos vienen, ¿verdad?, atando y atacando. Esas son las fortalezas que se vuelven. Pero no podemos, mis hermanos, darle al enemigo una silla y que se siente en nuestra mesa. No podemos. Dios quiere darnos algo mejor de lo que pedimos. Él nos quiere dar algo mejor de lo que pedimos. Muchas veces nuestras oraciones no son respondidas como esperamos porque, como decía al principio, Él tiene algo mejor alineado desde hace tiempo. Él no solo nos quiere dar lo que pedimos, sino que lo que Él traiga sea más grande, de mayor trascendencia, que sea algo que pase de una generación a la otra. Y todo eso empieza con estas cositas que uno empieza a tratar como clínicamente, individualmente, pero el plan de Dios es tan grande y tan expandido que nosotros no lo podemos a veces ni entender. Pero si digo, Señor, yo sé que tú quieres que yo te sea fiel con esto porque tú tienes un gran propósito. Yo todavía no sé, pero yo sé quién eres tú y en quién yo estoy confiando. Y el Señor empieza a obrar para bien. Nos dice la palabra en Mateo 7, de versos 7 al 11. Mateo 7, del verso 7 al 11, nos dice: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Y vuelve otra vez y lo repite de otro modo. La respuesta. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Ese es el deseo del Padre. Y nosotros, siendo malos, aún así nosotros tenemos, eso es lo que no, ahí es que le digo que hay una desconexión a veces. No entendemos qué tan bueno es Dios. Se nos olvida. Se nos puede olvidar. Que no sea esa, Señor, otra de las razones por las que seguimos estancados sin ver respuesta a nuestras oraciones. Dios siempre da lo mejor a los que le buscan con fe. Puede ser que la respuesta que estamos esperando no se dé en la forma que imaginamos, pero su amor y su sabiduría están obrando para dar siempre lo mejor a nuestras vidas. Entonces, Él nos ha ido, mis hermanos, preparando con todo esto. En este tiempo que estamos en ayuno y oración, estamos todos consagrados al Señor. Estamos buscando de su presencia. Alineemos todas las áreas de nuestras vidas que puedan estar todavía con esa gotera para nosotros poder preparar, ¿verdad?, la casa del Señor. Que las personas que vengan aquí, o sea, salgamos de nosotros, dejemos de pensar en nosotros individualmente. Empieza con nosotros individualmente, pero mis hermanos, que cuando las personas entren por ahí puedan sentir esa unción, que puedan sentir la presencia del Señor, que salgan completamente transformados porque hay un pueblo fiel que le busca honrada y sinceramente a Él. Y que estamos allí atrincherados, peleando la batalla. Sí, algunos a veces fallamos, caemos, pero el Señor está ahí para levantarnos. Que el testimonio de cada uno de nosotros sirva para edificar al que está al lado. Que nosotros podamos tomar de eso. Por eso tenemos que ser vulnerables. Por eso tenemos que hacer como esa visión que me dio el Señor de: Señor, aquí está mi corazón. Toma, haz lo que tú quieras. Limpia, saca lo que tengas que sacar, pon lo que tengas que poner. Pero en ti pongo mi confianza, Señor. Pongo mi vida, pongo la vida de mis hijos, de mi familia.
yo he podido experimentar algunas de esas oraciones contestadas y no siempre llegan. O sea, todos lo hemos podido experimentar, pero personalmente les puedo decir, o sea, una de las cosas que a mí a veces más me carga es mi propia familia extendida. El yo ver la bondad de Dios en mi vida, en la de mi esposa, mis hijos, eso me trae mucho gozo, me trae mucha satisfacción, pero siento a veces un vacío porque entiendo que muchas personas dentro de mi familia extendida no han experimentado eso, no lo están experimentando porque no han podido tener ese encuentro. Entonces nos llama el Señor a que nosotros podamos sembrar esa semilla, pero ¿cómo yo voy a sembrar semilla? ¿Cómo yo le voy a hablar a ellos de esa bondad de Dios si mi vida no está reflejando nada de eso? Tiene que ser mi testimonio de vida, tiene que ser las cosas que Dios ya ha ido separando y diciendo, wow, esas cosas que, como dice el pastor a veces, que las personas se te acerquen y te digan, yo quiero lo que tú tienes. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo tú pudiste pasar por esa situación? ¿Y cómo es que se está cayendo el mundo y tú sigues como que no está pasando nada? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento que nos da nuestro Señor, yo quiero que la puedan experimentar todos los demás, no solo mi familia. Pero les hago ese preámbulo así por eso, porque oramos y queremos que cada uno de nuestros miembros y nuestras personas, nuestros seres queridos, tengan esa intimidad con Dios y puedan ver esas bendiciones. Poco a poco Él ha ido respondiendo esas oraciones. Y me gusta que lo ha ido haciendo con la nueva generación. O sea, cuando yo he hablado con hermanos y primos y tíos y demás, Él lo está haciendo con los sobrinos, que son la nueva generación. Y yo ver a mis sobrinitos cómo han podido tener un encuentro con el Señor y me llaman, tío, y personas con las que yo no he hablado en tiempo, tío, tú no sabes lo que me sucedió. Mira, entregué mi corazón al Señor, he estado pasando por esto y mira que no lo podía creer y entonces escuchar todos los testimonios de ese primer amor. ¡Wow! ¡Qué gozo me da eso a mí! Y ya yo estoy viendo allí el plan de eso, que no lo vemos inmediatamente, pero empezamos a ver y a escuchar testimonios de esa índole. Entonces, casi cerrando, mis hermanos, aunque no siempre entendemos, ¿verdad?, por qué nuestras oraciones parecen que no tienen respuesta, podemos confiar en que Dios sí nos está escuchando. Nos está escuchando. Miren, les hablaba ahorita de Agar y la historia de Ismael. El nombre de Ismael, eso es lo que significa. Dios oye. Dios oye. Y él tenía promesas que cumplir. O sea, el propósito, el plan de Dios todavía estaba ahí. Abraham y Sara se pusieron de cabezones, pero, pero él trajo esas promesas a cumplir. Podemos confiar en que Él nos está escuchando. Y Él conoce nuestras necesidades. Él no está completamente ajeno. O sea, uno es como que, no sé, como que uno llega y uno está como, cuando uno siente que Él nos responde esas oraciones, es que uno entra como en ese neutro, como que se pone uno como medio numb, o sea, como que no siento. Aviva tu corazón, mis hermanos. Fortalece tu fe. Pon tu mirada en la persona de Jesús y olvídate, o sea, vamos a olvidarnos de ese resultado, esa respuesta que nosotros queremos en el momento y vamos a confiar que todo está bien. Disfruten el proceso también. Ustedes lo saben lo bueno que es cuando uno dice, Dios mío, mira, pasé por esta situación, como decía la alabanza, busqué al Señor, me escuchó y respondió. Cuando yo busqué al Señor, que yo me encontraba en esta situación, eso me hace recordar cuando yo tuve mi acercamiento con el Señor. Cuando después de pasar una situación muy, pero muy difícil en mi vida, donde casi acabo con mi vida y también quizás con el matrimonio que Dios me había puesto, lo que yo pensaba que era una de mis oraciones contestadas, mi amada esposa. Yo le había pedido a esa persona idónea para que estuviera a mi lado.
y el enemigo seguía atacándome fuertemente. ¿Qué hace el enemigo cuando tú te acercas a Dios? Él baja la guardia. Los ataques se vuelven más fuertes, y allí trató el enemigo de acabar con mi vida de un modo tan, wow, es como dice la palabra, un león rugiente. La palabra que me viene es feroz. O sea, él estaba feroz tratando de acabar con mi vida y mi matrimonio, aprovechándose de mis debilidades y quizás mi falta de entendimiento, mi falta de aprender a comunicarme, a entender que mi esposa era una persona individual que no era yo, que yo no podía imponerle a ella, aunque yo tenga algo que yo piense que sea yo el que tenga la razón. Yo no tengo que imponerle eso a ella también tiene una opinión. Y cuando yo no sabía lidiar con esas situaciones, cuando yo le traía, se nos presentaban esos problemas donde ella se iba a dormir en la otra habitación porque no quería estar al lado mío, o quizás por miedo a su propia seguridad, aunque yo nunca le golpeé ni nada de eso. Pero estaban allí los momentos de ira, estaban allí los momentos de hablarle como que se iba a acabar el mundo. Estaban allí los golpes que le di a las paredes y a las puertas y hasta a mí mismo. Por frustraciones, y el enemigo se estaba aprovechando allí. Entonces esa oración contestada, que era mi esposa, ahora yo estaba a punto de malograr todo eso. Entonces, allí yo busqué al Señor, le clamé, escuchó y me respondió. Me respondió. Él trajo esa respuesta a mi vida, a mi corazón. Y por eso ahorita les decía, a veces pedimos algo y no estamos preparados. Disfruten el proceso. Hay que pasar por el proceso. Yo lo he dicho anteriormente, algunos me han escuchado. Yo no estaba preparado para tener hijos. Y siempre digo, ¿ustedes se imaginan a un Alberto con todas esas fallas y que lidiando con el estrés que traen los hijos? Porque ahí, si ustedes creen que la palabra está hablando aquí de paciencia, cuando vienen los hijos es una paciencia a otro nivel. Y tú tienes que tener herramientas para tú poder enfrentar esas situaciones. Tú tienes que saber cómo tú tener paciencia con tus hijos. Tú tienes que saber cómo tú le vas a hablar a ellos y darle instrucción. Tú tienes que saber cómo actuar para que el ejemplo que ellos vean en ti no sean el modelo que ellos van a duplicar, el negativo. Que vean la versión renovada de Alberto, que vean la versión perdonada de Alberto, que vean la versión restaurada de Alberto. Si yo no pudiera estar aquí hablando con ustedes hoy, o sea, ahora yo miro para atrás, déjenme mirar para atrás. O sea, de ahí me sacó el Señor, desde tan fondo, y miren aquí que Alberto hablando con ustedes hoy. Y Dios tiene un plan, porque la pastora se me acercó esta mañana y me dijo, Albert, yo tenía una palabra para la iglesia hoy, pero parece que Dios quiere que escuchen la tuya. Y yo le dije, gloria a Dios. Pero no es que ahora yo soy perfecto. Perdón, ¿ustedes creen que estos ataques han dejado de pasar? No, o sea, tenemos que afianzarnos, mis hermanos, porque Él conoce esas necesidades. Él sabe cuáles son los anhelos, pero Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, que no le dé, como dicen, a veces Dios le da pan al que no tiene dientes. Uno mismo no entiende eso. Ese ejemplo podría yo usar aquí, de que yo predicando con ustedes esta mañana, pero Él conoce mis necesidades, Él conoce los anhelos de mi corazón. Yo nunca anticipaba, ni siquiera, o sea, estar como en una posición donde yo pueda compartirle una palabra a alguien, ¿verdad? Pero Él es el que va formándonos poco a poco.
dentro de nuestras pocas debilidades. Por eso yo decía, aquí estamos todos los imperfectos, pero buscando de Él. Él sabe cuáles son mis fallas, yo sé también cuáles son mis fallas, pero Él sabe las cosas que Él puede usar para su honra, para su gloria y que sea Él, siempre. Entonces, si hoy, mi hermano, mi hermana, tú te sientes desanimado por alguna oración no respondida, recuerda estas verdades. El tiempo de Dios es perfecto. La espera puede ser una oportunidad para fortalecer tu fe. Tus oraciones deben de alinearse con su voluntad. Deben de alinearse con su voluntad. El pecado puede ser un obstáculo, pero Dios te llama a que vuelvas ese obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Y te llama al arrepentimiento. Tú no lo vas a volver en esa oportunidad si tú no estás arrepentido. Si tú no tienes un corazón contrito y humillado. Y lo que Dios tiene para ti, mi hermano, mi hermana, es mejor de lo que tú pides. No te imaginas lo que Él se prepara a hacer. Yo quisiera que el Señor le dé la oportunidad a cada uno de ustedes, no solo de pararse aquí en un púlpito y compartir algo de esa vida con Dios, pero que tu vida sea ese púlpito de Dios. Que donde quiera que tú abras la boca, tú puedas traer esa palabra, porque tú has sido probado y tú has mantenido tu fe en Él. Entonces, la falta de respuesta, entendemos en definitiva, que no significa que Dios no nos escucha. Eso es lo que tenemos que sacar un poco allí y resumir eso. Eso no significa que Él no nos escucha. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos para reflexionar sobre la naturaleza de la oración que tenemos. ¿Cuál es nuestra oración? ¿Cuál es la naturaleza de esta oración? Señor, yo sé que, bueno, tú me puedes hacer este favorcito aquí. A uno decir, Señor, que sea tu voluntad, pero esta es mi necesidad y yo sé que tú la conoces. Y Él obra para bien. Entonces, nuestra relación con Él, mis hermanos, tiene mucho que ver con eso. ¿Cómo vamos a entender cuál es la voluntad de Dios si no tenemos una relación con Él? No vamos a entender eso. Tenemos que aprender a ver a Dios como Él es. Tenemos que saber cómo Él piensa. Eso nos ayuda a identificar cuando algo no es de Dios. Cuando empiecen a llegar esos pensamientos que tú dices, no. Así mismo yo he visto los ataques a veces. Le hablaba ahorita de mi matrimonio, mis hijos, qué sé yo qué. Cuando yo veo un ambiente que se está levantando en mi casa o lo que sea, o que mi esposa me responde de una forma que no debe, o mi hija, o yo, digo, tss, 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 ahí mismo. Paremos esto, no le demos lugar al enemigo, quítenle la silla, mis hermanos. Quítenle la silla. Entonces, sigamos confiando en que Él responderá, pero responderá en el momento adecuado y de la manera correcta. No importa cuál difícil sea la espera ni tu situación, tienes que confiar y saber que Él va a responder. Entonces recuerden en esa espera que Él tiene un propósito, que esto no es a la ligera, o sea, uno dice, no, que el plan, que sí, que Él quiere lo bueno para nosotros. Mi hermano, pero hay un plan, es un propósito en detalle de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero nosotros no somos los que estamos escribiendo ese libro. Es Dios que está escribiendo el libro de tu vida. Entonces, que cuando nosotros no entendamos quizás estas razones de su silencio, mis hermanos, que nuestra fe y nuestra confianza puedan llevarse toda esta tareita en la mente y confiar en Él y que crezcan cada día más. Eso es lo que tenemos que nosotros reforzarnos con ese pensamiento y esa palabra.